Un romance prohibido susurrado en las sombras termina con una muerte impactante. Secretos enterrados bajo la pasión ahora apuntan a la traición, la codicia y el asesinato, y solo Miss Marple puede desentrañar la retorcida verdad antes de que sea demasiado tarde. Era una de esas agudas y penetrantes tardes de invierno que parecían meterse en los huesos sin importar cuántas capas llevara uno. Afuera, las ramas desnudas de los olmos repiqueteaban suavemente contra los cristales de las ventanas de la pequeña cabaña en St. Mary, mientras el humo más tenue se enroscaba desde la chimenea hacia el cielo gris pálido. Dentro, sin embargo, el salón estaba cálido y acogedor, el fuego crepitaba alegremente en la chimenea. Miss Jane Marple, instalada cómodamente en su sillón favorito, con una buena vista tanto del fuego como de la ventana, sostenía una delicada taza de porcelana en una mano y un pequeño cojín bordado en la otra. Estaba en medio de contarle a su doncella, Gladys, una anécdota de su reciente viaje. «Sabes, Gladys», comenzó con ese tono suave y deliberado suyo, el amigo de Raymond era considerablemente mayor que su novia. Oh, no es que tal cosa sea inaudita, por supuesto, pero la diferencia era bastante marcada. Ella era una mujer muy joven, vivaz y bonita, con una afición por la ropa que, bueno, tal vez valoraba más la apariencia que el sentido común. Gladys, que estaba desempolvando una pequeña mesa auxiliar pero escuchando con atención, dio una mirada curiosa. ¿Y qué llevaba puesto entonces, señora? Un largo vestido rojo, respondió Miss Marple, sus ojos arrugándose levemente al recordarlo. Un tono bastante atractivo, lo admitiré, pero poco práctico para caminar, especialmente sobre el tipo de suelo sobre el que habían colocado las alfombras. Desfiló por el pasillo con gran majestuosidad, pero durante la recepción, mientras se movía entre las mesas, tropezó y estuvo a punto de caer estrepitosamente. Fue enteramente culpa del vestido. Todos esos bajos arrastrando, ya sabes. Gladys se rió abiertamente, dejando su plumero a un lado. Bueno, si no podía manejarlo, ¿para qué llevarlo? Yo digo, si no puedes controlar un vestido tan largo, no tienes derecho a lucirlo. Los ojos de Miss Marple brillaron, pero solo sorbió su té. La vanidad, mi querida Gladys, es una cosa muy curiosa. Hace que la gente corra los riesgos más extraños, ya sea con la ropa, las palabras o el comportamiento. Me atrevo a decir que esta joven novia pensó que la impresión valía el peligro. Podrían haber seguido en esta agradable conversación durante un buen rato, si no hubiera sido por el agudo timbre de la campana de la puerta que interrumpió su intercambio. Gladys se irguió y se apresuró a contestar, dejando a Miss Marple colocar suavemente su taza de nuevo en el platillo. A través de los sonidos amortiguados en el pasillo, oyó a Gladys abrir la puerta e intercambiar unas palabras con alguien afuera. Un momento después, la doncella regresó sosteniendo un sobre. «Es el cartero, señora. Le trajo esto». Miss Marple tomó la carta, notando de inmediato la caligrafía familiar, ligeramente angulosa, en el frente. Sus cejas se alzaron apenas una fracción. «Ah, de Lidia». Alcanzó su pequeño cortapapeles y abrió el sobre con cuidado, sacando una sola hoja doblada. La luz del fuego centelleó sobre la página mientras comenzaba a leer, y casi de inmediato su expresión cambió, volviéndose más atenta, más quieta. La carta era corta. «Jane, deseo que vengas de inmediato. Algo extraño está sucediendo en el pueblo, y te necesito aquí. Por favor, ven rápido». Estaba firmada simplemente, Lidia. Miss Marple permaneció muy quieta por un largo momento, el papel sostenido suavemente entre sus dedos. Gladys, al percibir que había algo fuera de lo común en la nota, esperó sin hablar. Por fin, Miss Marple levantó la vista. «Gladys, ¿serías tan amable de empacar mi pequeño bolso de viaje, ropa de abrigo y mi abrigo negro? Necesitaré tomar el tren de la tarde». «¿El tren de la tarde, señora? ¿Es urgente?» «Creo que sí», dijo Miss Marple en voz baja. Lidia no es de molestar a los demás sin motivo, y sus palabras, «Bueno, hay una corriente oculta allí. Creo que lo mejor es no retrasarse». Gladys asintió, apresurándose a obedecer, mientras Miss Marple doblaba la carta con cuidado y la volvía a meter en el sobre. Se sentó unos minutos más, contemplando pensativamente las llamas. Cosas extrañas en un pueblo. Podría significar casi cualquier cosa, desde travesuras menores hasta algo mucho más serio, y Lidia, una vieja amiga de años atrás, no la habría convocado a menos que realmente sintiera la necesidad. El resto de la tarde transcurrió en tranquila preparación. Gladys bajó la bolsa empacada, y Miss Marple se cambió a un traje de viaje sensato con un sombrero resistente. Tomó una cena simple, pan, queso y una pequeña tetera de té antes de ponerse su abrigo y guantes.
El pequeño taxi de la estación llegó puntualmente, y se dejó llevar a través del crepúsculo helado. Las lámparas del pueblo se encendían una por una mientras el día se desvanecía, arrojando charcos de luz dorada sobre el camino escarchado. En la estación, el aire olía vagamente a humo frío y hierro helado. El andén no estaba abarrotado. La mayoría de la gente sensata ya estaba en casa a esa hora, acurrucada cerca de sus fuegos. Miss Marple compró su billete, luego se quedó quieta cerca de una columna, su bolso a sus pies, esperando el tren. Nunca le importó esperar. Era una excelente oportunidad de observación. Notó a una joven pareja parada a poca distancia, enfrascada en una discusión bastante tensa y susurrante, sus rostros vueltos a medias uno del otro. Un hombre solitario con un abrigo raído caminó 2 veces la longitud del andén sin subir a ningún tren, mirando el reloj de la estación con el ceño fruncido, y el mozo de equipajes, un hombre mayor con una cojera, seguía mirando hacia la taquilla como si esperara a alguien. El silbato llegó al fin, y el tren de Londres entró con un silbido de vapor. Miss Marple encontró su compartimento, se acomodó junto a la ventana y colocó su bolso ordenadamente a su lado. Mientras el tren se ponía en marcha, miró hacia las luces que desaparecían de St. Mary Me. No sabía con precisión lo que la esperaba en el pueblo de Lidia, pero sus instintos le decían que no sería un asunto trivial. La experiencia le había enseñado que cuando la gente hablaba vagamente de algo extraño, a menudo había corrientes subyacentes de comportamiento humano, envidia, resentimiento, miedo, que podían conducir a algo mucho más oscuro. El campo pasaba en sombras de campos y dispersos grupos de casas, la noche profundizaba a medida que viajaban. Miss Marple permanecía muy quieta, su mente trabajando silenciosamente, considerando posibilidades. Hacía años que no veía a Lidia. Su amistad había comenzado cuando Lidia, entonces una joven viuda, pasó un verano en St. Mary Me. Habían mantenido correspondencia a lo largo de los años, el tono usualmente ligero y doméstico. Que ella enviara un mensaje tan breve y urgente, sí, había algo en eso que le hacía reflexionar. Cuando el tren finalmente llegó a la pequeña estación rural más cercana al pueblo de Lidia, Miss Marple bajó al andén, el aire nocturno mordiéndole las mejillas. En algún lugar más allá del patio de la estación yacían las calles tranquilas, las cabañas con postigos cerrados, y cualquier situación que había impulsado la súplica de su amiga. Apretó el asa de su bolso, asintió al conductor del coche de alquiler que la esperaba y le dio la dirección de Lidia. Mientras se alejaban, el tenue aroma de humo de leña se mezclaba con el aire fresco, y a lo lejos la torre de la iglesia se alzaba negra contra el cielo estrellado. Miss Marple, mirando hacia adelante, sintió los primeros indicios de anticipación, templados, por supuesto, por el conocimiento de que, en su experiencia, los sucesos extraños rara vez eran inofensivos. Lo que la esperara, pronto lo descubriría. El viaje a la casa de Lidia había sido largo y frío, y para cuando Miss Marple salió del coche de alquiler, la noche invernal estaba bien asentada. Una tenue escarcha brillaba en los adoquines, captando la luz de las farolas, y el alto seto que bordeaba el jardín delantero de Lidia se alzaba oscuro y silencioso en la penumbra. Ella caminó por el corto sendero y tocó el timbre, escuchando su repique resonar débilmente en el interior. La puerta fue abierta por una criada de aspecto pulcro, con un vestido negro impecable y un delantal blanco. Observó a Miss Marple con una curiosidad educada antes de decir: «Debe de ser la amiga de la señorita Lidia». «Miss Marple, supongo». Miss Marple inclinó la cabeza, a punto de confirmar, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, una figura familiar apareció en el pasillo. Lidia avanzó rápidamente, su expresión iluminándose a pesar de la evidente tensión en su rostro. «Jane», exclamó con calidez. «Oh, qué alegría verte. Entra, entra, debes de estar helada después de un viaje tan largo». Volviéndose hacia la criada, Lidia añadió: «Lleva el bolso de la señorita Marple a la habitación de invitados, por favor, y tráenos un poco de té». La criada asintió y desapareció con el equipaje. Lidia condujo a su invitada al salón, una estancia bien cuidada con una alfombra verde oscuro, muebles de caoba y gruesas cortinas cerradas herméticamente contra la noche fría. Un fuego brillante ardía en la chimenea, proyectando un resplandor dorado y suave por toda la habitación. Una vez sentadas, Lidia sonrió levemente. «¿Cómo estuvo tu viaje?» «Bastante bien», respondió Miss Marple, quitándose los guantes y colocándolos ordenadamente sobre su regazo. «Pero dime, Lidia, no puedo evitar preguntarme por qué una llamada tan urgente». Al instante, la sonrisa desapareció del rostro de Lidia, reemplazada por una expresión de honda preocupación. «Se trata de mi vecina, Margaret», comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Su nieta, Ava, lleva desaparecida 3 días. Todos han estado buscándola, amigos, vecinos, incluso algunos voluntarios del pueblo, pero no hay rastro. La policía está involucrada, pero hasta ahora, nada. Las cejas de Miss Marple se alzaron apenas, aunque no dijo nada, animando a Lidia a continuar. En ese momento la criada regresó, dejando una bandeja con una tetera, 2 tazas y un pequeño plato de galletas. Lidia sirvió té para ambas, sus manos firmes a pesar de la tensión en su voz mientras proseguía. Hace 15 años, la hija de Margaret murió. Su esposo, Charlie, era un borracho, a menudo cruel, y nunca fue bueno con su esposa ni con los niños. Entonces, un día terrible, su casa se incendió. Por algún milagro, Ava, que era apenas una niña en ese entonces, su hermano menor John y Charlie lograron escapar, pero su madre, la voz de Lidia vaciló, y se detuvo un momento. Su madre quedó atrapada y murió entre las llamas. Aún hay quienes susurran que tal vez el propio Charlie fue responsable, aunque nunca se pudo probar. Miss Marple tomó un pequeño sorbo de té, su expresión serena pero atenta. Había aprendido hacía mucho que la gente revelaba más cuando alguien los escuchaba en silencio. Después del incendio, continuó Lidia, Margaret acogió a Ava y la crió. Charlie se negó a dejar que John se fuera con ella, así que los niños fueron separados. Margaret ha sido tanto guardiana como abuela para Ava desde entonces. Ha hecho lo mejor que ha podido, Jane, de verdad. Y Ava, ahora es una joven estupenda, brillante y llena de espíritu. Juega al fútbol a nivel competitivo, y recientemente le ofrecieron la oportunidad de entrenar en el extranjero. Los dedos de Lidia se apretaron ligeramente en la taza. Hace 4 días, Ava salió de casa rumbo a la estación. Debía tomar el tren, viajar a Londres y de allí unirse a su equipo antes de volar. Pero nunca llegó a la academia. Nadie la ha visto ni oído desde entonces. Su teléfono, Lidia se detuvo y sacudió la cabeza con un gesto desalentado. No ha habido noticias. La policía está desconcertada. Miss Marple mantuvo su mirada fija en Lidia, notando el leve temblor en la voz de su amiga y la forma en que evitaba cruzar los ojos en ciertos momentos. No era engaño, más bien el signo de alguien que había repetido la historia muchas veces y estaba exhausta. Margaret está destrozada, prosiguió Lidia, suavizando la voz. Ya no es joven, y la preocupación la está consumiendo. Ha llorado casi sin cesar. Se culpa a sí misma, aunque difícilmente podría haber hecho algo distinto. El fuego crepitó suavemente en la chimenea, llenando el silencio que siguió. Miss Marple permaneció con las manos dobladas en su regazo, su mente recorriendo posibilidades, aunque sin mostrarlo. ¿Sabes?, dijo Lidia al cabo de un momento. Algunos creen que esto podría estar relacionado con viejos rencores, aquel asunto con Charlie, hace tantos años. Dejó una sombra. Se marchó poco después del incendio, pero quién sabe dónde está ahora, o en qué clase de hombre se ha convertido. Los ojos de Miss Marple se entrecerraron apenas. ¿Ava ha tenido algún problema recientemente? ¿Algún desacuerdo, quizá? Que yo sepa, no, respondió Lidia. Es muy querida, ya ves, brillante, atlética, siempre sonriente. Pero dudó un instante. Aunque, han circulado rumores de que alguien la observaba en sus entrenamientos. Un hombre que nadie lograba identificar. Podría no significar nada, claro. Miss Marple no respondió de inmediato. En lugar de ello, removió lentamente su té, archivando cada detalle en su mente. En su experiencia, los rumores a menudo escondían un núcleo de verdad. Lidia suspiró y se recostó en su silla. Pero basta por esta noche, Jane. Has tenido un día largo de viaje, y mañana estaremos ocupadas. Iremos a casa de Margaret por la mañana. Ella querrá contártelo todo personalmente. Miss Marple asintió en acuerdo. Muy bien, Lidia. Creo que el descanso es prudente. Se levantó, alisando su falda, y Lidia la condujo al piso superior hasta la habitación de huéspedes, una estancia ordenada, con un pequeño fuego en la chimenea, una colcha doblada al pie de la cama y un jarrón con ramas invernales sobre la cómoda. Ya sola, Miss Marple desempacó algunas cosas de su bolso y las colocó cuidadosamente en el armario. Luego se sentó en el sillón junto al fuego, los ojos pensativos. Había venido esperando algo extraño, como Lidia lo había expresado, pero la desaparición de una joven no era un asunto menor. Afuera, el viento sacudía las ramas desnudas contra la ventana, y en la oscuridad, un reloj de iglesia dio las 9 campanadas. Miss Marple, escuchando, se preguntó qué le había ocurrido a Ava entre la puerta de su casa y el andén de la estación,
y si la respuesta residía en el presente o en algo enterrado en el pasado. De cualquier manera, pronto lo descubriría. La mañana siguiente amaneció pálida y fría, con esa luz invernal que parecía desteñir los colores de todo lo que tocaba. En el comedor de Lidia, el fuego ardía bajo en la chimenea, ofreciendo un poco de calor contra el persistente frío que se filtraba por la vieja casa. Miss Marple y Lidia se sentaban frente a frente en la mesa del desayuno, con una tetera humeante entre ellas. Había platos con tostadas, huevos duros y mermelada, dispuestos con orden, aunque ambas comían despacio, sus pensamientos aún anclados en los preocupantes sucesos de la noche anterior. Conversaban en voz baja, sus palabras derivando hacia asuntos triviales del pueblo, quién había enfermado, de quién dejaron de poner huevos las gallinas, o las últimas noticias del comité de la feria de la iglesia. El tintinear constante de la cubertería y el suave crujir del periódico llenaban la estancia con un aire de calma, hasta que la puerta se abrió y la criada entró. Su rostro estaba pálido, los labios firmemente apretados. «Hay noticias, señora», dijo, con voz baja pero urgente. «Han encontrado el cuerpo de Ava en el bosque, cerca del pueblo». El tintinear de la cubertería cesó al instante. La mano de Miss Marple, que descansaba ligeramente sobre la taza, se inmovilizó. Ella y Lidia intercambiaron una mirada rápida y sorprendida, una de esas miradas silenciosas entre amigas que transmiten shock, tristeza, y la certeza de que todo acababa de cambiar. Sin una palabra, ambas se levantaron de la mesa, dejando el desayuno intacto. Abrigos y bufandas fueron tomados a toda prisa, y en cuestión de minutos ya estaban saliendo al aire gélido de la mañana. El camino hacia el bosque estaba vivo con movimiento, vecinos que avanzaban en pequeños grupos, cabezas inclinadas, susurrando en tonos apagados. La escarcha aún cubría la hierba al borde del camino, crujiendo suavemente bajo sus zapatos mientras Miss Marple y Lidia caminaban con rapidez. Cuando llegaron al límite del bosque, vieron una multitud reunida tras una cuerda improvisada, sostenida por dos agentes uniformados. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición impregnaba el aire. Más allá de la cuerda, en un pequeño claro donde la luz de la mañana apenas lograba entrar, yacía Ava. Ella estaba pálida, sus rasgos inertes en la muerte, los mechones de su cabello pegajosos con sangre oscura y seca. La herida en su cabeza era brutal, una profunda hendidura que solo podía haber sido hecha por una hoja pesada. Un hacha, pensó de inmediato Miss Marple, juzgando por la anchura del corte y la profundidad del impacto. El golpe había sido tan fuerte que había fracturado por completo su cráneo. El suelo bajo su cabeza estaba manchado de oscuro, la sangre ya coagulada en el aire frío. La mirada aguda de Miss Marple recorrió el área inmediata. Notó la ausencia de ciertas cosas tanto como la presencia de otras. No había maleta, ni bolso, ni documentos de viaje, nada que sugiriera que Ava estaba a punto de salir del país como Lidia le había dicho. Si salió hacia la estación para viajar al extranjero, ¿dónde está su equipaje? La pregunta flotaba en la mente de Miss Marple, como una pieza de rompecabezas que aún no encajaba. Entre el pequeño grupo de personas dentro del cordón, un joven uniformado se movía con rapidez, hablando con firmeza pero sin brusquedad a quienes intentaban acercarse demasiado. Era alto, su guerrera perfectamente planchada, la visera de su gorra proyectando sombras sobre su rostro sincero. Miss Marple dedujo por su manera que era relativamente nuevo en la zona y quizás también en su cargo. Sus intentos por mantener el orden tenían cierta rigidez, como sacados directamente de un manual de entrenamiento. Al otro lado del claro, sostenida por una vecina, estaba Margaret. Incluso desde la distancia, la crudeza de su dolor era evidente. Su rostro hinchado y manchado de llanto, sus manos aferrando un pañuelo ya empapado en lágrimas. Lidia se inclinó hacia Miss Marple y susurró, «Esa es Margaret». Miss Marple asintió levemente, sus ojos pasando de Margaret a otra mujer que estaba allí. Tendría unos 36 años, su piel inusualmente pálida. Había en su postura una cualidad quebradiza, como si se obligara a mantenerse serena, pero al borde del temblor. La voz baja y firme de Lidia aportó la identificación. «Esa es Olivia, la tía de Ava, la nuera de Margaret». Miss Marple observó con atención a Olivia. No era solo shock lo que había en su rostro. Había algo más, una incomodidad más profunda que el dolor. Sus dedos se retorcían inquietos, sus ojos se posaban en el cuerpo y luego se apartaban rápidamente. Un movimiento en el borde del grupo atrajo la atención de Miss Marple. Un hombre avanzó a grandes zancadas, su abrigo desabrochado, su expresión torcida por la angustia. Irrumpió entre la multitud, su voz cargada de dolor. ¿Quién le hizo esto a mi Ava?», exigió, sus palabras ahogadas por la emoción.
El susurro de Lidia volvió. Ese es Henry, el hijo de Margaret, el tío de Ava. Siempre la quiso como si fuera su propia hija. La escena estaba cargada de dolor, de ira, y de algo no dicho que Miss Marple percibía, pero aún no podía nombrar. El joven inspector a cargo de la escena se acercó al cuerpo, ordenando a los agentes que lo levantaran con cuidado sobre una camilla. Llévenla directamente al forense, instruyó. Quiero la autopsia lo antes posible. Al girarse, sus ojos recorrieron la multitud hasta detenerse en Miss Marple. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, y su actitud cambió al instante. Se acercó directamente, atravesando el cordón con la seguridad de su autoridad. «¿Miss Marple?», preguntó con un tono respetuoso y curioso. «Sí», respondió ella con su habitual voz suave. Él sonrió tenuemente. «No sabe cuánto me alegra conocerla. He oído mucho acerca de sus notables intuiciones. Siempre esperé tener la oportunidad de trabajar con usted algún día, y hoy, por pura casualidad, aquí está». Miss Marple inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos tranquilos y atentos. «Así parece», convino. El inspector dudó un momento antes de hablar de nuevo. «¿Me ayudaría?». Miró brevemente hacia la camilla que se alejaba. «Con este caso, admito que es inquietante, y cualquier orientación que pudiera ofrecerme sería invaluable». Miss Marple lo estudió un segundo, notando su sinceridad y el leve nerviosismo tras su porte profesional. Luego asintió con decisión. «Sí», dijo en voz baja. «Lo ayudaré». Mientras la multitud empezaba a dispersarse bajo la dirección de los agentes, Miss Marple volvió a posar la mirada en el lugar vacío donde había yacido el cuerpo de Ava. La imagen de esa herida brutal, la ausencia de sus pertenencias, y las tensiones en los rostros de quienes la rodeaban ya tejían los primeros hilos de pensamiento en su mente. Sabía, por larga experiencia, que los detalles más pequeños, lo que faltaba, lo que estaba presente, y cómo actuaba la gente cuando creía que nadie miraba, podían marcar la diferencia entre la verdad y una historia destinada a ocultarla. Y en algún lugar de ese claro, bajo la superficie del duelo, estaba segura de que la verdad ya se había mostrado, si tan solo lograba verla con claridad. La mañana siguiente amaneció clara y luminosa. Aunque el sol daba poco calor, una fina escarcha aún cubría los setos y las cunetas del camino, brillando levemente con la luz. Lidia y Miss Marple, ambas bien abrigadas, salieron tras el desayuno hacia la casa de Margaret Carter. Su aliento se elevaba en nubes pálidas mientras caminaban, y el silencio de la mañana se rompía solo por el ladrido distante de un perro, o el graznido de una corneja en lo alto. La casa de Margaret se encontraba al final de un corto sendero, una modesta cabaña de piedra con yedra trepando por un costado y humo saliendo tenuemente de la chimenea. Sus ventanas eran pequeñas, pero las cortinas recién lavadas y abiertas sugerían un hogar cuidado, incluso en medio del dolor. Lidia levantó el llamador de hierro y lo dejó caer con un golpe sordo. Unos instantes después, la puerta se abrió revelando a una anciana con un sencillo vestido gris y delantal blanco almidonado. Estaba algo encorvada, pero sus ojos eran vivos y atentos, como si nada se le escapara en la casa. Sin demora, se hizo a un lado y las hizo pasar. «Por aquí, señoras», dijo, guiándolas por un pasillo corto hasta la sala. Margaret ya estaba allí, sentada en un sillón junto al fuego. La habitación era ordenada, pero había un aire de tensión en ella, un florero con flores marchitándose, una bandeja de té a medio recoger, y el leve olor a cenizas de un fuego apagado durante la noche. Lidia fue directamente hacia su amiga, su voz suave. «Margaret, lamento tanto lo de Ava». Vaciló un momento, luego continuó. «Esta es mi amiga Jane Marple de St. Mary Mead. Es una detective muy conocida. Le escribí cuando Ava desapareció. Estaba segura de que podía ayudarnos a encontrarla. Lamentablemente, ya es tarde para eso, pero quizá aún pueda ayudarnos a descubrir quién hizo esto». Margaret se volvió hacia Miss Marple. Sus ojos enrojecidos e hinchados por el llanto, su voz temblando al hablar. «Miss Marple, se lo ruego, encuentre a la persona que mató a mi Ava». Miss Marple inclinó levemente la cabeza, su tono bajo pero firme. «Sí, señora Carter. Haré todo lo posible». Antes de que Margaret respondiera, la puerta de la sala se abrió y una joven entró. No tendría más de 20 años, su rostro pálido pero agradable. Su andar era desigual, un pie arrastrándose un poco mientras cruzaba la estancia para sentarse junto a Margaret. La cojera era evidente, pero llevaba consigo cierta dignidad, como si ya se hubiera acostumbrado a ella. «Esta es Emily», dijo Margaret, «la hija de mi hijo Henry». El rostro de Margaret se suavizó al empezar a hablar de Ava. Era una chica con tanto talento.
El fútbol era su pasión y destacaba en él, siempre trayendo medallas o trofeos. Fue la única de su equipo elegida para ir al extranjero a entrenar. Estaba tan feliz el día que salió de casa, luego se detuvo, incapaz de terminar la frase. Alguien nos la arrebató, dijo al fin, con la voz quebrada. Emily le apretó la mano a su abuela. Todos estábamos tan orgullosos de Ava, dijo en voz baja. Siempre quise jugar al fútbol también, pero con mi pierna mala no puedo. Aún así, estaba feliz por ella. Era como una hermana para mí. Había sinceridad en su voz, pero también, pensó Miss Marple, cierta vacilación, como si algunos pensamientos hubieran quedado sin decirse. La puerta se abrió de nuevo, y Olivia entró, una mujer de unos 30 y tantos, con el cabello cuidadosamente arreglado y un cardigan entallado. Miró primero a su hija, luego a Margaret. Emily, es hora de tu medicina. Emily obedeció sin protestar, levantándose con cuidado y siguiendo a su madre fuera de la habitación. Olivia le dio a Miss Marple y a Lydia un educado pero breve asentimiento antes de cerrar la puerta tras de sí. Lydia miró alrededor. No veo a Henry, dijo. Está haciendo un recado, respondió Margaret. Su tono era neutral, pero Miss Marple lo notó. No elaboró más. Fue entonces cuando los ojos de Miss Marple, siempre rápidos para captar su entorno, se posaron en un detalle cerca de la escalera, al otro lado del salón. Había allí una puerta estrecha, ligeramente retirada de la pared, y en ella un candado nuevo y reluciente. El latón aún brillante, sin la pátina apagada del tiempo, destacaba de forma extraña contra la madera gastada del marco. Tras un momento, Miss Marple preguntó con su tono más suave, ¿puedo preguntar de quién es esa habitación? Esa, Margaret siguió su mirada. Oh, esa es solo la despensa. Miss Marple sonrió amablemente, pero por dentro sus pensamientos se afilaron. Un candado nuevo en una despensa. Era inusual. La mayoría de los hogares, según su experiencia, no se molestaban en cerrar con llave una despensa, mucho menos en ponerle un candado recién instalado. A menos, por supuesto, que hubiera dentro algo que uno no quisiera que otros vieran. La conversación derivó hacia otros temas, la vida del pueblo, las condolencias recibidas, la investigación policial hasta el momento. Pero Miss Marple descubrió que su atención volvía una y otra vez a esa puerta cerrada. Un cuarto de hora después, Lydia se levantó, notando que Margaret necesitaba descanso. Ofreció unas palabras de consuelo, y Miss Marple también se despidió con gentil cortesía. La anciana criada apareció para acompañarlas a la salida, su expresión inmutable, pero sus ojos, notó Miss Marple, la siguieron hasta que la puerta se cerró. Afuera, el aire parecía más cortante que antes, la escarcha derritiéndose ya en gotas brillantes a lo largo de los setos. Lydia y Miss Marple caminaron en pensativo silencio durante un buen tramo, hasta que Lydia habló. Bueno, ¿qué piensas de Margaret?, preguntó. Pienso, respondió Miss Marple, que es una mujer en duelo que ha perdido a alguien a quien amaba profundamente. Hizo una pausa. Y también pienso que las casas hablan por sí mismas. La gente a veces intenta guardar secretos, pero sus hogares rara vez lo hacen. Lydia le lanzó una mirada curiosa, pero no insistió en más detalles. Para cuando llegaron a la casa de Lydia, Miss Marple ya había archivado cuidadosamente varias impresiones de su visita. El dolor de Margaret era genuino, pero había una inconfundible tensión en la sala, algo callado, no dicho. La cojera de Emily, la rápida intervención de Olivia para sacar a su hija, la ausencia inexplicada de Henry y ese candado nuevo. Todas cosas pequeñas, pero juntas insinuaban una historia aún oculta. Por ahora, Miss Marple no sacó conclusiones. La experiencia le había enseñado que, en los primeros días de una investigación, la especulación podía nublar el juicio. Prefería observar, escuchar, y dejar que la verdad se acomodara por sí sola, como el patrón de un tejido que solo se revela con claridad tras varias hileras. Aún así, al instalarse nuevamente en el calor del salón de Lydia, la imagen de esa puerta cerrada permanecía vivida en su mente, y Miss Marple sabía que, tarde o temprano, tendría que ver con sus propios ojos lo que había detrás. 3 días habían pasado desde el asesinato de Ava, y todavía nadie en el pueblo sabía la identidad de su asesino. En ausencia de hechos, las historias habían comenzado a multiplicarse como hiedra, extendiéndose por cada rincón de la comunidad. En la tienda de comestibles, las mujeres, inclinadas sobre sacos de harina, susurraban sus teorías. Fuera de la oficina de correos, los ancianos se apoyaban en bastones, bajando la voz al pasar, juzgando a posibles sospechosos. Incluso sobre las vallas de los jardines, los vecinos intercambiaban miradas cargadas de insinuaciones.
Cada nueva versión parecía crecer como masa dejada demasiado tiempo a fermentar, hinchándose con detalles inventados y motivos imaginados. En la sala de estar de Lidia, el aire estaba caldeado por el pequeño fuego. Miss Marple se sentaba junto a la ventana, las agujas de tejer sonando con un ritmo constante y deliberado, sus ojos fijos no tanto en la lana como en la danza de sombras a través de las cortinas. Lidia estaba frente a ella, taza de té en mano, revolviendo más por distracción que por necesidad. Se inclinó de repente, su voz bajando a un murmullo conspirador, como si incluso los muebles pudieran estar escuchando. He oído algo, comenzó. Algunos dicen que el padre y el hermano de Ava nunca aprobaron que jugara al fútbol. Pensaban que no era propio de una señorita. Dudó, bajando la mirada hacia el té que giraba en su taza. Es posible que hayan tenido algo que ver con su muerte. El tejido de Miss Marple se detuvo a mitad de hilera. No habló de inmediato. Años de escucha le habían enseñado que el silencio a menudo sacaba más confesiones que las preguntas. Lidia parecía a punto de añadir algo más, cuando el agudo timbre de la campana de la puerta cortó la habitación. Lidia se levantó y fue a abrir. Momentos después, regresó con el inspector Graves a cuestas, su manera enérgica, pero con el leve aire de un hombre que carga noticias que preferiría no dar. Acabo de recibir el informe de la autopsia, dijo sin preámbulos. Según el forense, el cráneo de Ava se fracturó por un solo golpe fuerte, probablemente una muerte instantánea. Miró de una mujer a la otra. Pero hay más. Ava tenía 3 meses de embarazo. Lidia jadeó audiblemente, llevándose la mano a la boca. Embarazada, susurró. Miss Marple dejó a un lado su tejido, sus ojos entrecerrándose apenas un instante. No jadeó, ni pareció sorprendida, solo pensativa. ¿Y han identificado al padre? El inspector negó con la cabeza. Aún no. En nuestra investigación hasta ahora, no hemos encontrado ningún novio. Ninguna de sus amigas cercanas mencionó uno. Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza. ¿Han hecho averiguaciones en el instituto de fútbol donde Ava entrenaba? Los jóvenes a veces confían más en compañeros de equipo que en su familia. Graves negó de nuevo. No, aún no, pero es una buena idea. Iba a sugerir que fuéramos allí ahora. ¿Vendrá conmigo? Poco después, los dos caminaban por el sendero de grava hacia la Academia de Entrenamiento Deportivo. El edificio era moderno pero modesto, su ladrillo limpio, con un amplio vestíbulo de puertas de cristal que se abría hacia una recepción con un ligero olor a césped y pintura fresca. A través de las ventanas, Miss Marple podía ver la extensión verde del campo, sus líneas marcadas con precisión y las porterías brillando en la pálida luz invernal. Fueron conducidos a una sala lateral donde se había reunido a miembros del equipo de Ava. Algunos estaban desplomados en sus sillas, la mirada baja. Otros observaban a los recién llegados con abierta curiosidad. El aire estaba cargado con la mezcla del sudor, el cuero y el leve toque del linimento. El interrogatorio comenzó suavemente. Graves llevó la iniciativa, pero Miss Marple observaba los rostros tanto como escuchaba las palabras, anotando quién se movía inquieto en su asiento, quién evitaba el contacto visual, y quién respondía con facilidad. Poco a poco, una imagen más clara de la vida personal de Ava empezó a emerger. Una de las chicas, una morena alta con el hábito nervioso de retorcer las manos, admitió, Ava estaba saliendo con David. Está en el lado masculino del programa. Iban en serio. Hablaban de casarse. Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y cuándo terminó esa relación? La chica vaciló. Hace unas 2 semanas. Ella lo dejó. ¿Por qué? Una segunda compañera, más audaz que la primera, intervino. Sunny le dijo que había visto a David con otra mujer, una mujer casada. Ava lo enfrentó por ello, y bueno, ahí terminó todo. La mirada de Miss Marple se desplazó hacia la que hablaba. ¿Y Sunny? ¿Estaba segura? Oh, sí, respondió la chica. Todo el mundo lo sabía. David no era precisamente discreto al respecto. Hubo un murmullo leve entre las compañeras a esto. Algunas miradas se cruzaron. Miss Marple dejó pasar un instante de silencio. ¿Y dónde está David ahora? No ha venido en toda la semana, dijo alguien desde el fondo. El entrenador dice que está enfermo, pero... La voz se apagó, cargada de implicación. Al salir de la sala, Miss Marple dijo a Graves, será mejor que investigue el paradero de David. Una ausencia repentina que coincide con los días posteriores a un asesinato no debe ser descartada a la ligera. Hizo una pausa antes de añadir, y hay otro asunto.
Lidia me dice que el padre de Ava, y posiblemente su hermano, no apoyaban su carrera en el fútbol. En algunas familias, el resentimiento se convierte en algo mucho más oscuro. Esa vía, también, debe explorarse. Graves asintió. Entendido. Reuniré información en ambos frentes. El regreso a la casa de Lidia fue silencioso. Miss Marple miraba por la ventana los setos que desfilaban, sus ramas esqueléticas recortadas contra el cielo frío. Los hechos, tal como los tenía ahora, formaban un patrón, aunque no sabía todavía si era el verdadero retrato o una ilusión engañosa. Ya de vuelta en el salón de Lidia, retomó su lugar junto al fuego, pero su tejido quedó intacto en el regazo. Su mente estaba ocupada con los hilos recogidos aquel día, un joven llamado David, recientemente abandonado por Ava y posiblemente humillado, una mujer casada cuya identidad aún no había sido confirmada, una familia con miembros que desaprobaban las decisiones de Ava, y ahora, el conocimiento de que Ava esperaba un hijo. Y luego estaba Olivia. Miss Marple la había notado días antes en el salón de Margaret, su porte sereno, la rapidez con que sacó a Emily de la habitación, y aquel aire leve de distracción. ¿Y si Olivia misma era la mujer casada en cuestión? Si Ava había descubierto semejante vínculo entre David y su tía política, la confrontación pudo ser devastadora. Los celos, el temor al escándalo y la ira habían llevado al asesinato en muchas ocasiones de la larga experiencia de Miss Marple. Pero, como siempre, se recordó a sí misma actuar con cautela. En un pueblo, la sospecha podía propagarse como fuego en la hierba seca, y era fácil confundir el humo con la llama. Esperaría, escucharía, y seguiría observando, especialmente a Olivia. Porque, en algún punto entre el campo de entrenamiento y la casa de los Carter, estaba segura Miss Marple, se hallaba la verdad. Y la verdad, por más oculta que estuviera, encontraba siempre la manera de revelarse a quienes mantenían abiertos los ojos y aguda la mente. 2 días después, la mañana amaneció húmeda y apagada. Un sol pálido colgaba bajo en el cielo, su luz difusa por una fina neblina que se aferraba a los tejados y se enroscaba perezosa entre los setos. El salón de la casa de Lidia estaba templado por un pequeño fuego, aunque la ventana abierta dejaba entrar una corriente de aire fresco y húmedo, que traía consigo el tenue aroma de hojas mojadas y humo lejano de leña. Miss Marple estaba en su sillón habitual, envuelta en un chal gris suave, con una delicada taza de porcelana descansando entre sus dedos. El vapor del té se mezclaba con los hilos delgados de niebla que se colaban por la ventana. Lidia estaba frente a ella, relatando los últimos rumores del pueblo, con voz baja pero animada. Afuera, los lamentos apagados de los pájaros se desvanecían en la quietud húmeda. El ritmo constante de su charla fue interrumpido por el sonido de pasos decididos en el pasillo. Un momento después, apareció el inspector Graves en la puerta. Su sombrero y su abrigo estaban todavía húmedos por la neblina, y su expresión era de contenida urgencia. Fui a la casa de David, comenzó sin preámbulos, como si las palabras lo hubieran estado presionando todo el camino. Sus padres dicen que se marchó hace una semana. Les dijo que iba a Londres. No han vuelto a saber de él. Las cejas de Miss Marple se alzaron apenas, pero mantuvo la mano quieta y la mirada serena. El inspector avanzó unos pasos más en la sala. También hablé con el padre de Ava, continuó. Me dijo que estaba orgulloso de su éxito, orgulloso de lo que había conseguido. Graves vaciló, como si sopesara si debía añadir más. Pero entonces Henry hizo un comentario. Dijo que Olivia no es una mujer de buen carácter. La cabeza de Lidia giró bruscamente a esto, pero Miss Marple solo dejó que sus ojos se encendieran de interés. En su larga experiencia, esos juicios vagos sobre el carácter rara vez eran simples chismes. Con mayor frecuencia insinuaban rencores, historias enterradas o verdades incómodas. Graves tomó aire antes de proseguir. También visité el campo de fútbol, hablé con el cuidador, un hombre nuevo, solo lleva allí un mes. Me dijo que 2 días antes del asesinato de Ava la vio en una fuerte discusión con un hombre, alto, de complexión robusta, que llevaba un anillo plateado. La disputa parecía intensa, y cuando Ava se marchó, se la veía alterada. El fuego crujió suavemente en la chimenea, pero por lo demás la sala permanecía en silencio. Finalmente, Miss Marple habló con voz tranquila. ¿Han encontrado ya las pertenencias de Ava? No, admitió el inspector, dejando escapar un destello de frustración. Ni rastro. Ninguna maleta, ningún bolso. Hemos revisado la estación, su ruta, incluso hicimos consultas con los taxistas. Nada. Miss Marple asintió apenas, como si confirmara una sospecha propia. En casos como este,
La ausencia de pertenencias rara vez era un simple descuido. O bien se las habían llevado para confundir, o nunca habían salido de la posesión de su dueña en primer lugar. El inspector dudó un instante, su mirada pasó brevemente por Lidia antes de volver a Miss Marple. Una cosa más, hablé con un abogado que maneja algunos papeles para Olivia. Según él, ella está en proceso de divorciarse de su marido y piensa casarse con otro hombre. La sala pareció quedarse aún más quieta, como si la niebla que presionaba contra los cristales se hubiera espesado. Los labios de Lidia se entreabrieron de sorpresa. Casarse con otro hombre, repitió en voz baja. Miss Marple depositó con cuidado la taza en la mesita lateral. Sus dedos permanecieron un instante sobre la porcelana antes de entrelazarse ordenadamente en su regazo. ¡Qué interesante!, murmuró. Durante unos momentos no añadió nada más, sus ojos fijos en los giros de la bruma tras la ventana. Graves aguardó, con la esperanza de que se explayara, pero Miss Marple solo preguntó, ¿el abogado mencionó la identidad del hombre con el que Olivia desea casarse? Graves negó con la cabeza. No dio nombres, pero dijo que parecía ansiosa, casi apresurada, por completar el proceso. Esa urgencia, dijo Miss Marple en voz baja, a menudo tiene menos que ver con el amor y más con la necesidad o con el miedo. El inspector frunció levemente el ceño. ¿Cree que esto está relacionado con Ava? Miss Marple no respondió de manera directa. En lugar de eso, preguntó, ¿se mencionó acaso un anillo plateado, tal vez usado por el hombre con el que piensa casarse? Graves parpadeó. No lo pregunté. Pero ese detalle del cuidador, sobre el hombre alto con el anillo, también me llamó la atención. Debería hacerlo, respondió Miss Marple. Una joya distintiva puede ser una pista. Rara vez la gente se desprende de objetos así, y a menudo están ligados al sentimiento o a la identidad. Lidia, que había permanecido callada, se inclinó hacia adelante. ¿Cree que Olivia conoce a David? Miss Marple le dedicó una sonrisa suave. Creo que muchos en este pequeño drama se conocen mucho mejor de lo que desearían admitir. Graves exhaló, mirando hacia la ventana. Bien, haré indagaciones sobre ese anillo y sobre los planes de Olivia. Eso sería lo más prudente, dijo Miss Marple suavemente. Y, como si el asunto estuviera cerrado por el momento, buscó su bolsa de tejido. Pero incluso mientras sus dedos recobraban el ritmo familiar de las agujas, su mente estaba lejos de la lana y las puntadas. Pensaba en Ava, regresando de aquella discusión, visiblemente alterada. Pensaba en la misteriosa ausencia de sus pertenencias. Pensaba en un hombre que había desaparecido rumbo a Londres sin dejar rastro. Y pensaba en Olivia, una mujer aparentemente dispuesta a dejar atrás su matrimonio para unirse a otro hombre aún sin nombre. En la experiencia de Miss Marple, esos hilos, aunque separados a primera vista, solían entrelazarse en un mismo tejido, siempre que uno tuviera la paciencia de ver cómo se cruzaban. Y paciencia, a ella, le sobraba. Era una mañana fría y pálida cuando Miss Marple y el inspector Graves subieron por el corto sendero hasta la puerta de la casa de Margaret. Una neblina húmeda todavía cubría el jardín, perlándose en los tallos desnudos de los rosales y pegándose a los setos bajos. Dentro, el salón ya estaba ocupado. Margaret se hallaba rígida en su sillón de respaldo alto, las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. A su lado, en el sofá, estaba Olivia, serena pero tensa, los ojos fijos en el fuego. Emily se sentó en el extremo del sofá, con la mirada baja. Henry estaba de pie cerca de la ventana, sus anchos hombros medio vueltos hacia la sala como si prefiriera estar en otro lugar. La vieja criada de la familia entró en ese momento, avanzando con pasos arrastrados con una bandeja de té, las tazas tintineando levemente al dejarlas sobre la mesa baja. El aire estaba impregnado con el tenue olor a humo de carbón y con algo no dicho. Miss Marple no perdió tiempo en cortesías. Dio un paso al frente, su tono directo y claro. Quiero ver el almacén. Los ojos de Margaret se alzaron, sorprendidos. Sus dedos se tensaron hasta que los nudillos se marcaron blancos. Por un momento dudó, mirando hacia Henry, quien no levantó la vista. El inspector Graves dio un pequeño y decisivo asentimiento. La llave, por favor, señora Carter. No fue Margaret quien respondió. La tengo yo, dijo Henry, con la voz baja pero cargada de renuencia. Hubo una pausa mínima antes de que se moviera, sacando una llave de su bolsillo. El clic metálico de la cerradura girando sonó fuerte en el silencio. La puerta del almacén se abrió para revelar un espacio tenue y frío, con olor leve a polvo y pulidor de muebles. Contra la pared del fondo, medio en sombra, había una gran maleta,
con la tela rosada en las esquinas y el asa desgastada. El inspector Graves se adelantó, se agachó y la arrastró hacia la luz. El cierre se abrió con un sonido áspero, y comenzó a sacar el contenido. Uno a uno, fueron apareciendo objetos familiares, la ropa de Ava, cuidadosamente doblada, sus zapatos, su uniforme de fútbol, incluso un pequeño neceser. Era todo lo que debía haber tenido con ella el día en que murió. Un silencio repentino cayó sobre el salón. Incluso el leve crepitar del fuego pareció desvanecerse. La voz de Miss Marple, cuando llegó, fue firme e inquebrantable. El asesino es Henry. El golpe que mató a Ava requirió una fuerza considerable, suficiente para fracturarle el cráneo de un solo impacto. Solo un hombre de la complexión de Henry pudo haberlo dado. Y el jardinero vio a Ava 2 días antes de su muerte discutiendo acaloradamente con un hombre alto, fuerte, que llevaba un anillo de plata, el mismo anillo de plata que Henry lleva ahora. Todas las miradas se dirigieron a las manos de Henry. En su derecha, el anillo de plata brillaba bajo la luz de la mañana. El rostro de Henry perdió color, pero la ira centelleó en sus ojos. «Eso es mentira», gritó, su voz áspera en el espacio reducido. «¿Por qué mataría yo a Ava?» La mirada de Miss Marple lo sostuvo sin vacilar. «Entonces quizá puede explicar por qué sus pertenencias están aquí, ocultas en una habitación cerrada con llave a la que solo usted tiene acceso». Henry abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, la vieja criada se irguió ligeramente donde estaba junto a la bandeja de té. Su voz, aunque baja, se escuchó claramente. «Esa maleta, Henry la trajo hace 3 días, me dijo que la pusiera en el almacén y cerrara la puerta». Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire, su peso asentándose en cada persona de la sala. El rostro de Margaret palideció, sus manos se aferraron con fuerza a los brazos de la silla. La cabeza de Emily se alzó de golpe, con los ojos muy abiertos. Miss Marple dirigió su mirada hacia Olivia. «Y también sé de tu relación con el antiguo novio de Ava, David». El efecto fue inmediato. Los labios de Olivia se comprimieron en una delgada línea sin color. Sus ojos se desviaron una vez hacia Henry, una mirada rápida, casi involuntaria. El tono de Miss Marple permaneció sereno, pero ahora tenía un filo afilado. «Ava descubrió la verdad sobre ti y David. No era una tonta. Sabía que causaría escándalo y dolor si salía a la luz. Fue con Henry, quizá esperando que él pudiera hacerte entrar en razón, Olivia». Pero en lugar de escucharla, Henry la reprendió, le dijo que guardara silencio. Y cuando Ava decidió que lo contaría a otra persona, alguien que quizá no fuera tan discreto, Henry decidió silenciarla. Henry negó con violencia. «Te equivocas». «Yo no», pero las palabras se apagaron. Miss Marple continuó, su voz cortando su protesta. «Las pertenencias desaparecidas me inquietaban desde el principio. Si Ava realmente hubiera salido hacia la estación, su equipaje debería haberse encontrado en el camino o reportado en la estación misma. En cambio, estuvo aquí todo el tiempo. Eso me dijo que nunca llegó a la estación. La detuvieron antes de que pudiera irse». El inspector habló por primera vez desde que abrió la maleta y desde la declaración del jardinero sobre el hombre alto con el anillo de plata. «Sí», dijo Miss Marple. «No fue David a quien vio el cuidador, sino a Henry». Una disputa en la que Ava pudo haberle dicho que iba a revelar el romance de Olivia. Eso, sumado al hecho de que esperaba un hijo de David, habría sido demasiado para que Henry lo soportara. Un murmullo de sorpresa cruzó entre Margaret y Emily. El color de Olivia había aumentado, y permanecía rígida, con los ojos fijos en un punto más allá de la pared del fondo. Miss Marple miró una vez más a Henry. «La trajiste aquí con algún pretexto. Quizá ella pensó que querías hablar en privado, pero en lugar de eso la golpeaste en un arranque de ira. Luego escondiste sus pertenencias para que pareciera que había desaparecido de camino a la estación». La boca de Henry se abrió, pero no salió ninguna palabra. El anillo en su mano volvió a atrapar la luz cuando sus dedos se cerraron en un puño. La atmósfera en el salón estaba cargada de tensión, de esa que parece reunirse como nubes de tormenta, pesada y opresiva. Todas las miradas estaban en Henry, que permanecía rígido junto a la ventana. Su respiración era rápida y superficial, y la palidez de su rostro parecía casi fantasmal contra la tenue luz matinal que se filtraba entre la neblina exterior. Incluso el fuego en la chimenea parecía arder más quedo, como si no quisiera interrumpir el momento. Miss Marple, sentada con las manos plegadas ordenadamente en su regazo, lo observaba con esa expresión suave, casi de abuela, que solía llevar. Sin embargo, quienes la conocían bien entendían que tras esa mirada había una mente que no pasaba nada por alto. Ella esperó,
sin apurarlo, como si supiera que la verdad era una cosa frágil que necesitaba ser coaxada más que forzada. Los labios de Henry se separaron, pero al principio no salieron palabras. Su garganta trabajó, tragando lo que fuera que había preparado como protesta o excusa. Finalmente habló, las palabras escapando en una voz baja y desigual. Ava me lo dijo que David tenía una relación con Olivia. Sus ojos se dirigieron a Olivia, que permanecía muy quieta, con las manos fuertemente entrelazadas. Pensé que era solo una de sus historias maliciosas, algo para causar problemas. Pero cuando amenazó con decírselo a Margaret, mi madre, entonces me di cuenta de lo peligroso que podía ser. Un murmullo recorrió la sala, acallado de inmediato por la mirada cortante del inspector Graves. El rostro de Margaret se había endurecido, aunque sus ojos dejaban entrever un destello de dolor. El color de Olivia se había desvanecido, pero permanecía serena, con la mirada fija en la alfombra. Miss Marple inclinó apenas la cabeza. Temías que Margaret, quien nunca aprobó del todo a Olivia, le creyera, dijo suavemente, su voz un contraste con la tensión en el aire. Y si la verdad salía a la luz, tu posición en esta casa, tu reputación, sufrirían un golpe que no podría soportar. Henry soltó una risa amarga y humillante, aunque fue breve. No era solo mi reputación, admitió, su voz bajando hasta casi un susurro. Si Ava se volvía contra mí, si convencía a madre de cambiar su testamento, ella se quedaría con la propiedad, con todo, y yo no. Se interrumpió, presionando una mano temblorosa contra su frente. No podía permitirlo. Inspiró con dificultad y continuó, casi hablándose a sí mismo más que a los demás. Intenté hablar con ella para hacerla entrar en razón. Le dije que nos destruiría a todos, que se arrepentiría, pero no quiso escuchar. Dijo que lo contaría de todas formas. Tenía esa mirada en los ojos, decidida, terca. La voz de Henry vaciló, luego se quebró por completo. La sala pareció encogerse a su alrededor. Lentamente, como si el peso de las palabras lo hundiera en los huesos, se dejó caer en la silla más cercana y enterró el rostro en las manos. Cuando volvió a hablar, su voz salió ahogada, cada sílaba cargada de derrota. Perdí la calma. Yo la maté. Tomé el hacha del cobertizo y la golpeé para que no pudiera decírselo a Margaret. No pensé, simplemente. Se detuvo, sus hombros temblaron una vez antes de quedar inmóviles. Un silencio frío y denso descendió sobre la sala. El tic-tac del reloj de la repisa se volvió inquietantemente alto, cada segundo alargándose más que el anterior. Nadie se movió. Incluso la vieja criada, de pie junto a la bandeja de té, se veía pálida y sobrecogida. El inspector Graves dio un paso al frente, su expresión sombría pero resuelta. Su voz cortó la quietud con autoridad. Henry Carter, queda usted arrestado por el asesinato de Ava Carter. Las palabras del inspector parecieron devolver a Henry al presente. Lentamente, levantó la cabeza, aunque sus ojos no se encontraron con los de nadie. No hubo lucha, ni desafío, solo la resignación de un hombre que, en el fondo, siempre supo que este momento era inevitable. Graves recitó la advertencia formal, su tono medido y profesional. El anillo de plata en el dedo de Henry atrapó la luz tenue cuando movió las manos. Era el mismo anillo que el jardinero había descrito, el pequeño detalle condenatorio que lo ataba irrevocablemente a la escena. Afuera, la niebla presionaba contra los cristales como un ser vivo, difuminando los contornos del pueblo más allá. El tenue sonido de una rueda de carro en el camino llegó hasta ellos, distante y amortiguado, como si el mundo exterior permaneciera indiferente a la tragedia que se había desplegado dentro de esas paredes. La mirada de Olivia se había levantado ahora, pero no contenía calidez alguna. Margaret permanecía rígida, con las manos fuertemente aferradas a los brazos de su silla, las finas arrugas de su rostro acentuándose bajo la presión. Emily, que había guardado silencio durante casi todo el intercambio, miraba a unos y otros como si los viera por primera vez, con los ojos abiertos de incredulidad. Graves hizo una señal a la gente que esperaba en la puerta, quien avanzó para escoltar a Henry. Mientras pasaban junto a Miss Marple, los ojos de Henry se desviaron brevemente hacia ella. Ya fuera con ira, con arrepentimiento o con una súplica muda, ella no pudo discernirlo. Lo sostuvo con la mirada de manera firme, no con dureza, pero sin apartarse. Los pasos se alejaron por el pasillo, y el leve chirrido de la puerta principal al abrirse rompió el silencio. Un aire frío se deslizó en la sala antes de que la puerta volviera a cerrarse. Miss Marple dejó escapar un lento suspiro y se recostó apenas en su silla. Sus ojos bajaron a su regazo, donde sus manos descansaban una sobre la otra.
Sabía demasiado bien que la justicia rara vez era limpia y nunca estaba libre de dolor. Tras cada crimen yacían capas de fragilidad humana, miedo, orgullo, codicia y las lealtades enredadas de la familia. No era triunfo lo que sentía, ni satisfacción, sino un reconocimiento sereno de que la verdad había salido a la luz y que, con el tiempo, traería cierta medida de paz. Afuera, la niebla aún se aferraba al jardín, suavizando las formas de setos y árboles. En la distancia, una campana de iglesia comenzó a marcar la hora, su sonido apagado pero claro. El día seguiría adelante, como siempre lo hacía, cargando con el peso de lo que había sido revelado. Y en el salón de la casa de Margaret, la sombra persistente de la ausencia de Ava pareció por fin asentarse en la quietud.